Capítulo 6. ¿Qué está pasando? A la mañana siguiente se levantó más temprano de lo usual, por lo que decidió preparar el desayuno esta vez como método de distracción. Claro que eligió algo que no implicase la sartén, no le traía buenos recuerdos. Resulta que a algunas personas hace años, en redes sociales, les había parecido buena idea subir vídeos donde explicaban los increíbles beneficios de añadir agua a las papas mientras se freían en aceite, para mejorar la textura y potenciar el sabor. Todo esto, en formato video, con la posibilidad de que cualquier niño o preadolescente pudiera verlo y. Ya se pueden imaginar el resultado. Así que se puso a preparar una especie de queque de coco improvisado en el horno, algo en lo que tenía una experiencia probadamente positiva. Así fue como, tras media hora, el tiempo que su hermana había tardado en despertarse, el desayuno estaba preparado. ¡Wow! Muchísimas gracias, dijo Lisitera, vestida con una ropa cuya mejor definición sería la de chica cool de los 90. Oh, ¿es de coco? Añadió al captar el aroma que había en la cocina. Yep, y edulcorado con miel, sin azúcar, matizó mientras ponía los platos sobre la mesa y también unas bebidas dulces de chocolate caliente. Seguidamente se sentaron en el sillón y pusieron la tele. Nuevamente, lo que veían se trataba de documentales. Sí, en el multiverso pasaban suficientes cosas para que todo fuese real. Pasaron por varios canales, entre los que había explicaciones biológicas sobre la invulnerabilidad de ciertas especies, como los maquiones, o datos matemáticos sobre los distintos infinitos que podían tratarse en base a aceptar o negar ciertos axiomas. Pero al final pusieron uno de historia sobre un mundo gobernado por delfines. Más que nada porque se trataba del animal favorito de Lisitera, aunque a Soliat también le daba curiosidad saber cómo habían construido una civilización sin dedos, y más específicamente sin pulgares, aunque las variaciones son infinitas, generalmente son las especies con pulgares las que reinan en sus respectivos mundos. En serio, los pulgares son demasiado útiles para los seres biológicos. Por cierto, Sol, dijo Lisitera tras terminar de comer. Me acaban de pedir ayuda unos compañeros, así que saldré un rato. Diviértete, respondió su hermano mientras la vio marcharse. ¿Y ahora qué? No solo estaba aburrido, tampoco se le ocurría qué hacer. ¿Y si se iba a realizar una misión de menor rango? Aunque ya había cumplido todo lo que se esperaba de un recién ascendido, una misión de su rango y algunas urgentes de cualquier rango, aún podía seguir realizando misiones de clases inferiores para ayudar al multiverso. De hecho, posiblemente su hermana lo que había ido a hacer con amistades, además de pasar un buen rato con ellos, era alguna misión en la que necesitasen su ayuda. No obstante, ¿y si justo se descubría algo de la situación mientras él estaba fuera? No, eso sería demasiada casualidad y, sin embargo, dudaba. Al fin y al cabo, en el colegio había sido el típico chico que el día que faltaba se presentaba su actor favorito y la profesora que peor caía a todos era sustituida temporalmente por esa que incluso ponía de su salario para comprar chocolatinas. Bien, veré si alguien necesita mi ayuda, decidió al final. Salió de la casa para despejar su cabeza, y comenzó a revisar las posibilidades en su pulsera mientras paseaba por la zona. Podía ayudar en muchos lugares, pero justo ese era el problema, eran demasiados. Le costaba decidir dónde debería ir, igual que a muchos les cuesta decidir qué ver en un servicio de streaming. Entonces decidió filtrar por palabras claves y fue ahí cuando eligió su primer objetivo. Al parecer un dragón enorme acababa de ser liberado del centro de una estrella y se dirigía a uno de los planetas habitables de aquel cosmos. Ya había un grupo de clase media que intentó reducir a la bestia en un asteroide de paso, pero este había sido destruido y se habían visto obligados a replegarse al planeta. Claro que aún no habían perdido, pero mejor prevenir que curar. Solo esperaba que nadie se quejase de ese pseudo-intrusismo profesional. Era necesario, aunque lo estuviese aprovechando para no pensar en la espera. De todos modos, se aseguraría de no reclamar la recompensa económica por si acaso. Si no os habéis dado cuenta todavía, no se vive del aire, o sea, sí, el factor inferior técnicamente permitiría que los hermanos puedan hacerlo, pero ese no es el tema. El tema es que en la base se paga dependiendo de dos cosas: la clase y la cantidad de misiones realizadas según el rango de las mismas. Por eso, aunque pareciera una tontería, Soliad hasta cierto punto sí tenía preocupación de ejercer intrusismo sin saberlo. El escenario en el que se encontró el albino fue apocalíptico. Dos grupos de héroes.
La party de aquel mundo y un clase media junto a 3 clase baja del TTF, estaban frente al enorme dragón de tamaño kilométrico, cuya simple esencia emanaba un calor gélido difícil de escribir, pero digamos que es similar a cuando algo está tan frío que causa quemaduras. Afortunadamente, aún no había llegado a ninguna zona habitada, pues el aura que la bestia emanaba sin duda la habría dejado totalmente desértica. Estaba decidido, tenía que intervenir, así que para sorpresa de todos los presentes, se situó entre la fiera y aquellos que lo retenían. No teman, ahora yo estoy aquí y me ocuparé de esta bestia inmunda. Me aseguraré de que no dañe a nadie más, dijo con serenidad. Estaba claro que era más fuerte, abismalmente más. Era como encontrarse ante un lagarto al cual podría patear para liberar su frustración, y quedando bien en vez de tener cualquier clase de consecuencia legal por maltrato animal. Además, eso sumaría puntos a su reputación, sin contar el enorme efecto relajante que tendría. Lo siento señor, juro no volver a atacar estas tierras nunca más. Prometo deshacer todo el mal que he hecho y nunca más atreverme a arrasar sitios por arrasar sitios, comenzó a decir el dragón con gran apuro. Soliad estaba anonadado. Al menos el dragón claramente no era estúpido, pero había llegado un punto donde el peliblanco necesitaba golpear a alguien. Bueno, no podía asegurar que el dragón no estuviera mintiendo. Quizás si se daba la vuelta sería atacado por la espalda y le daría la excusa perfecta para lucirse ante todos los presentes y griega. No te creemos, dragón. Si dices la verdad, haz el juramento sacro por tu misma alma. Exclamó el héroe nativo de ese mundo. Eso es, así no podrá romper su juramento, añadió la maga que lo acompañaba. Es imposible, ¿realmente creen que esa bestia aceptará esos acuerdos? Cuestionó, con un tono escéptico notable hasta a través de su armadura, una científica rango bajo de 5 más del TTF. No obstante, las últimas esperanzas del albino de soltarse un poco se fueron en ese mismo momento. La bestia se mordió su pata, y comenzó a escribir inequívocamente un contrato con diversas cláusulas y condiciones, donde redactaba su incapacidad futura para dañar a la humanidad. Y lo peor de todo para Soliad, no intentó poner ninguna cláusula engañosa. Claro que una parte de él se sintió feliz porque, bueno, esa bestia sería beneficiosa para ese mundo. De hecho, su hermana se habría sentido muy orgullosa de enterarse de dicha rehabilitación express. Pero una parte de él estaba maldiciendo internamente al dragón por no permitirle desquitarse o distraerse más de 5 segundos. Al menos, su figura quedaría siempre tañida de un aura de misterio en ese mundo, pues se fue sin decir palabra, lo que muchos interpretaron como algo simbólico, aunque se debiese a la simple frustración. Quizás en este mundo sí tenga algo que hacer, dijo llegando a otro distinto. Todo lo que veían sus ojos era roca, bueno, más bien oscuridad. Al parecer los habitantes natales de ese planeta no eran humanos, sino una sociedad de gente topo, que de gente tenían solo el intelecto y los pulgares. En serio, los pulgares importan. La pulsera le indicaba que la superficie de ese planeta había sido cubierta hace milenios por una peligrosa araña gigante, en una telaraña, que la hacía totalmente inhabitable para los quienes no quisieran arriesgarse a ser su presa. El problema era que, según las indicaciones de esa gente, y de los enanos con los que compartían la soberanía del interior del mundo, la araña había decidido que era momento de adentrarse en las profundidades. Así que, cuando notó la presencia de un ejército / coalición de hombres topo y enanos, que veían a una enorme telaraña sobre la que empezaba a descender su creadora, entendió el contexto de forma instantánea. ¿Quién eres, forastero?, preguntó uno de los enanos que parecía ser un guerrero renombrado. Debe ser sin duda de ese grupo, han escuchado nuestras plegarias, dijo uno de los hombres topo. Soliad asintió sin decir palabra, pese a lo curioso que le parecía que aquella especie también llevase piezas de armadura hechas a medida. Si hablaba, se reiría. ¿Se le notaría la frustración anterior? No iba a estropear su entrada. No había bajado volando, sino que se había dejado caer, sobre el muro superior de la fortaleza subterránea, en la clásica pose de superhéroe y ahora veía, sin molestarse en sacar las manos de los bolsillos, a la bestia. ¡Cuidado! Todos a cubierto, exclamó una general enana. Un enorme hilo, una tela kilométrica, se abalanzaba contra ellos. Soliad entendía perfectamente que era una táctica ofensiva increíble. Si caía sobre el reino, el arácnido tendría una facilidad absoluta para desplazarse por este, y eso sin contar la gran cantidad de gente que dejaría atrapada a su vez. Ya sabía, por aliados como la mascadora, lo efectivo que podía ser una masa enorme y pegajosa sobre la cual solo su usuaria podía desplazarse sin consecuencias.
No obstante, por algo era apenas una misión rango medio estándar. Yo me ocupo, fue lo único que dijo. Su tono sereno dio una gran confianza a todos y algunos se preguntaron qué clase de ente sería cuando, de una sola patada, aunque en realidad fueron más solo que invisibles a la vista, volatilizó aquella enorme tela, cuya resistencia era mayor a cualquier metal, en un parpadeo. No había una sola persona que no estuviese anonadada, por si fuera poco, ese guerrero que había logrado tal hazaña ni siquiera presumía, aunque en realidad era porque sabía que si hablaba mucho posiblemente estropearía la imagen que estaría formando. Sí, como se habrán dado cuenta los más avispados, su ego no escapó intacto de saber que en una batalla individual Kainiel quizás le habría vencido. Ni tampoco de que en aquel mundo si hubiera gente capaz de vencer a dicho Nefilim, aunque fuese entre los tres más fuertes. Y bueno, también el pensar en cómo solo había recuperado la caja por error, quizás le daba una sensación algo fraudulenta de sí mismo. De todos modos, lo importante para él era que por fin iba a tener una batalla contra una bestia que, aunque fuese por unos segundos, posiblemente podría sacarle de su ensimismamiento. Claro, no podría usar su poder verdadero, debería lucirse con algunos tipos de magia o habilidades. ¿Debería usar una espada de fuego? No, quizás lo mejor sería lanzar calor de los ojos, o mejor uso la magia para transformar a la araña en un cerdo. ¿Un cerdo araña? Sería curioso, masculló, no en su mente, pero tampoco en voz alta, sino en una frecuencia imperceptible para los oídos de los mamíferos. Entonces, todos vieron cómo el arácnido legendario se movía más rápidamente que nunca y se prepararon para un nuevo ataque. No obstante, solo vieron cómo la prisa de la bestia se traducía en una gran cantidad de mensajes escritos mediante su telaraña. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Un hechizo? Cuestionó alerta un guerrero topo mientras sostenía una excavadora en su mano. No, incluso ella teme al dios de la magia. No puede estar generando uno sin grabarlo en runas, respondió la general enana mientras señalaba a su arma, potenciada mediante los rituales de dicho mundo. Soliad suspiró al comprender lo que estaba pasando, pues fue el primero en entender las palabras que estaban escritas. No, no es que todos hablen el mismo idioma como en ciertas series, simplemente la pulsera del TTF tiene funciones de traducción automática y, además, varios tipos de seres, como los inferiores, pueden memorizar un idioma al instante, en tiempo récord, una vez tienen una traducción de referencia. Claramente sus palabras, si bien no habían sido audibles para los habitantes del subterráneo, sí fueron audibles para la araña. Y esta, bajo la nada agradable perspectiva de volverse un cerdo, decidió disculparse y jurar con todos los juramentos posibles que se rendiría y repondría el daño hecho. Comprendo mis errores del pasado, mi falta de humildad, mi odio por lo desconocido, mi miedo por ser superada algún día siempre ha sido atroz, os he temido, os he odiado, no obstante, ahora os ofrezco una tregua. Si sus reinos juran no atacarme, no solo evitaré volver a incordiaros, sino que dejaré algunas zonas disponibles dentro de mis territorios en la superficie para que os desarrolléis con más velocidad y. Esperen, antes que nada, juro la no agresión por todos los dioses para que vean que voy en serio, dijo mirando con pánico con varios de sus ojos a Soliad. El albino vio la luz divina que sellaba esa parte del pacto y entendió que ya no había marcha atrás para la araña. Así que esperó a que terminase su monólogo, escrito a velocidades que cualquier mecanógrafo envidiaría, y se fue a otro lado. Claro que las siguientes misiones tuvieron un resultado similar. No había amenazas para rango medio de 5 más que no estuvieran cubiertas y aunque por fin vio una de clase alta, pues bueno, no quería arriesgarse a hacerla por sí mismo ya que al no ser urgente, posiblemente, sería una misión no de combate directo, sino de compromiso y que debía realizarse con tiempo. Incluso si él ya era de clase alta, sería algo problemático el lidiar con dicha tarea sin un apoyo mínimo. El resultado fue ninguna batalla satisfactoria en una gran cantidad de misiones de 4 o menos, que en conjunto no duraron más de 2 horas y todas tuvieron un desenlace bastante similar. Primero, fue a un mundo a punto de ser conquistados por hechiceros malignos y decidió confrontarlos usando magia. Pero parecía ser que no estaban acostumbrados a la magia sin cánticos y se rindieron de inmediato. En vista de esto, cuando visitó un mundo lleno de espadachines de increíble calibre, que estaba cerca de ser arrasado por gente que había sucumbido ante el control de las espadas demoníacas, intentó no exagerar, fingiendo tener un manejo algo torpe, las espadas reconocieron que solo alguien con verdadera experiencia podría hacer mal aposta tantas cosas y bueno, nuevamente deshicieron las maldiciones, fue la primera vez que maldijo haber tomado clases de esgrima avanzada dentro de la base.
Tras otros fallos, vio una misión clase media con 5 más, y pensó que sería mucho más interesante, pero dio la casualidad de que ese nivel tan elevado era por la posibilidad de controlar el destino de ciertos seres de ese mundo. Pero Soliad no era de ese mundo ni humano, condiciones que necesitaban para controlarlo, y claro. ¿Adivinan qué pasó contra los gigantes de hielo? Que decidió enfrentarlos con algo más normal, fuego. Pero es que en el mundo de estos no se debería poder invocar fuego. Claro, luego una o dos peleas las tuvo sin que nadie se rindiese, pero fueron tan rápidas, con oponentes tan débiles, que, bueno, se sintió todo un fraude por momentos. Le resultaba irónico que normalmente no tuviera misiones tan simples junto a su hermana, y ahora que iba solo así era, aunque claro, eran misiones básicas para su nivel actual, debía ir a una de clase alta. Ahora que se habían actualizado los permisos veía dos, pero requerían contacto, tiempo, muchas cosas que no podría solucionar sin verse metido en muchas tramas problemáticas y bueno, ya estaba esperando para la suya propia con todo eso de las extrañas cajas. No eran excusas porque no pudiera solucionarlo, ¿no? No, claro que no. Bueno, probaría suerte en una última y. Vio una petición de ayuda. No era una petición por el sistema general, sino una rápida, enviada desde un universo cercano hablando en términos relativos muy difíciles de explicar, pero que se resumen en movidas espaciotemporales. De algún modo, la samurái y el vikingo, aliados de clase media realmente destacados, parecían estar en serios problemas. Maldijo no estar cerca de Lisítera, quien podría curarlos de las heridas que tuvieran, pero ya se ocuparía de eso una vez cumpliese la misión. Así que fue al lugar. La situación que vio ante sus ojos era inesperada. Claramente era un mundo retrofuturista, de esos que imaginaba la gente en los 40 y que obviamente no tenían dioses, pero sus compañeros estaban realmente apaleados por una figura que reconoció rápidamente. Odín era el responsable del estado de sus aliados, o bueno, una versión de Odín que parecía no tener las runas a juzgar por el estado de su ojo. Soliad dejó escapar un suspiro interno de alivio, no sería una situación que escalase para necesitar a un clase alta, a uno con más experiencia, claro. Soliad. Menos mal que viniste, compañero. Exclamó el vikingo. Sí, odio admitirlo, pero los dioses de Fargur son peligrosos, admitió la japonesa. A Soliad le sorprendió verla con la armadura tan destruida. No se preocupen, yo me encargo, respondió poniéndose en guardia. Los necios que nos desafían no tienen futuro, respondió la divinidad arrojando su lanza. Era rápida pero no tanto y, bueno, su rival no tenía el conocimiento que tanto le caracterizaba. No tenía runas. Así que simplemente se apartó de en medio, y la lanza se curvó sin que se diera cuenta, proyectándolo a varios metros de distancia y haciéndole replantearse por qué mierda se acababa de confiar contra Dios Mayor. Me sorprende que hayas sobrevivido, afirmó la deidad. TCH, esto no es nada, respondió el peliblanco con no demasiada sinceridad. Se había dado cuenta de que su rival no era la variante más estúpida de Odino con menos magia. En cambio, posiblemente era el estudiante aplicado que distrajo a Ymir para tomar el agua sin perder un ojo, cosa fácil si tienes a Thor de hijo y le pides que la líe parda. De hecho, lejos de ser solo un alumno, ese Aesir parecía ser un hábil profesor con conocimientos astrológicos a ojos del albino, pues un inesperado pero veloz gancho a mentón le hizo ver las estrellas como pocas veces lo había hecho, y eso que había entrado, literalmente, en algunas por ciertas misiones. Afortunadamente, reaccionó antes de que la lanza de Odín volviese a su mano, evitando un posible desenlace donde la punta del arma le hiciera ver sus propios intestinos. Diablos, ese era el problema de algunas misiones, que no era posible saber su dificultad de manera inequívoca. Pensándolo con cabeza fría, se sorprendió de que sus compañeros siguiesen vivos todavía contra un rival como aquel. Fargur y Sakura, quizás deberían haber pedido ayuda antes o en más cantidad, dijo tras dar un notable salto que le permitió alejarse del Asgardiano. Llevamos 5 minutos mandando mensajes con este cachivache al máximo. Dijo el vikingo, evitando decir por Odín como solía hacer, por motivos obvios. Ese tipo tiene una extraña caja metálica, tras pulsar unos botones pareció como si, bueno, inhibiera de algún modo la señal, añadió Sakura. Eso explicaba por qué solo había captado la señal hace unos instantes y por qué no había llegado como una petición de ayuda general, sino solo a él que estaba cerca. La mayoría de la frecuencia estaba bloqueada por una caja metálica. Las implicaciones eran relevantes y pensó en intentar analizar de mejor manera la situación, pero luego recordó que no quería ser partido en dos, y se volvió a centrar la pelea, evitando dicha posibilidad por los
No era momento de distraerse, pero quizás sí de distraer al rival. Así que eres de los que está en el mismo barco que Kainiel, ¿no es así? Se arriesgó, podría estar equivocándose, pero también podía descubrir más. ¿Eres tú quien lo detuvo? No era alguien demasiado agradable, pero era útil para nosotros, respondió Odin. Las palabras se interrumpieron en un baile agresivo que constaba de múltiples pasos y movimientos de mano hacia adelante del Asgardiano, mientras que el albino daba pasos hacia atrás sin poder adelantarse por culpa de ese ritmo frenético. Esta vez el espacio no era una parte móvil, sino que las runas de la deidad lo anclaban impidiendo que se retorciera en favor a cualquiera de los dos. Esto acabó reduciendo el combate a una cercanía que normalmente a Soliat le gustaba, pero que esa vez no le agradaba nada sabiendo que, en cuanto Odin soltase la lanza, esta le impactaría de lleno por el destino favorable que tenían las runas. No debía seguir huyendo, si le iba a dar al menos él también golpearía. El peliblanco recubrió su puño con su energía. Recibió un impacto, pero logró evitar que le diese en un órgano, aunque sus costillas sufrieron, y devolvió el golpe. No era un false interit, no tenía esa sensación errónea que causaba la técnica, pero la energía condensada debería haber sido capaz de infligir daños notables incluso a una deidad como Odin. Claro que pocas veces las cosas salen como deben. Un extraño escudo se desplegó desde el brazo de Odin. Soliad estaba acostumbrado a cosas anacrónicas, pero no pudo evitar desconcertarse al ver a un dios tan antiguo con una tecnología como aquella. Por primera vez, deseó que la tercera edad fuese incapaz de modernizarse, aunque el dios posiblemente pertenecía ya a la 19ª o algo así. Una cosa era la caja, pero otra muy distinta una protección capaz de bloquear sus golpes. Estuvo a punto de recibir otro impacto, pero logró desviar la lanza con una patada y pisarla, ya que en sí evadirla era imposible. No obstante, le sirvió de poco, porque un nuevo intento de contraataque volvió a ser totalmente invalidado por ese escudo. Necesitaría usar un false interit si quería tener alguna posibilidad. Claro que no tenía ganas de destruir la caja, ni modo de arrebatársela sin que lo notase. En un desplazamiento absurdamente ágil, similar a cuando una bailarina olímpica hace cosas de bailarina olímpica, el padre de Thor recuperó su lanza, y tuvo la suficiente destreza como para continuar el movimiento con un golpe con la parte trasera del arma contra el estómago de Soliad. Al menos, en un acto de buen juicio que denotaba que todo lo sucedido esos 2 días no le había vuelto loco, no más de lo que estaba de antemano, en vez de intentar bloquear el golpe, se hizo hacia atrás con su capacidad de vuelo. Salió disparado y con un buen moretón de todas formas, pero había menguado la potencia del impacto y se había posicionado cerca de sus aliados, aunque no sabía qué tanto podría contar con los dos. No eran débiles, su rango era medio con 5 más, pero aún estaban por debajo de la situación, como probaba su llamada de ayuda, y no estaba tan acostumbrado a pelear junto a ellos. No serían un apoyo tan eficiente como su hermana, pero eran lo que tenía y, posiblemente, tras ser apaleado de aquella manera, ellos pensaban más o menos lo mismo de él. La caja, dijo durante los instantes que logró conseguir, sin esperarse siquiera a recuperar el aire que le había salido de sus pulmones. Si me ayudan a obtenerla, ganamos. Notó un asentimiento de los dos antes de que, una velocidad de vértigo, Odin se abalanzase sobre él. Agradeció a su regeneración por haberle curado las costillas, pues se vio obligado a volver a encajar el golpe con sus huesos, para poder agarrar la lanza con su mano derecha, y contraatacar con un impacto en la mandíbula del sorprendido dios con la izquierda, haciéndolo sangrar por primera vez durante el conflicto. Entonces empezaron los tirones por el arma. Lamentablemente, las runas disipaban otras formas de magia, pues de no ser así Soliad habría aplicado alguna de sus habilidades para, aunque sea, incordiar a su oponente a través del agarre que los dos mantenían. La punta, por desgracia, se acercaba cada vez más a la zona del corazón y dolía demasiado. Si deseas tenerla, puedo hacer que te quedes con ella, anunció Odin. Un último empujón con todas sus fuerzas logró atravesar al albino, destrozando su corazón al instante. ¿Ese había sido el sujeto que había podido con Kainiel? Debía haberle mentido. De todos modos, aún tenía 2 oponentes más y no podía descuidarse. Lo recordó en cuanto ambos se abalanzaron en su contra, con una combinación de técnicas, helada y caliente, que de alguna manera se sincronizaban en vez de anularse. Soliad pensó, en que si ese era el resultado de dejar que entrenasen sin la seguridad de una sala de entrenamiento no estaba tan mal. Idiotas, vuestro baluarte más importante ha caído. Vuestra muerte complacerá a mi viejo amigo Atreus, dijo el dios.
Anonadados al escuchar ese nombre, el vikingo y la samurái se desconcertaron el tiempo suficiente como para que el poderoso aura de Odín casi los hiciera caer al suelo. Claro que, entonces, fue el padre de todo quien no pudo evitar que los ojos se le saliesen de las órbitas, metafóricamente hablando, desgraciadamente, cuando Solía, que debería haber estado muerto al ser atravesado con una lanza rúnica, mostró que tenía en su mano la caja. False Interit, dijo sin necesidad, pero por espectacularidad. La energía salió hacia Odín con una potencia asombrosa que obligó al dios a refugiarse tras su escudo. No obstante, su lanza aún estaba clavada en Soliad, por lo que los efectos espaciales no estaban menguados alrededor del nórdico. ¿El resultado? Hasta Odín se quedó quieto, sin poder procesar del todo la situación, cuando el no color llegó hasta su punto exacto, desde todas direcciones y no solo del lugar del que había sido lanzado. Lo último que se escuchó del dios fue una maldición porque no iba a ir al Valhalla, simplemente se desvanecería para siempre. Oye. ¿Estás bien? Preguntó Sakura, pétalos cortantes, que esperaba al albino un poco más muerto. No, esta cosa impide que me regenere y duele, demonios. Si necesitase el corazón sería un verdadero engorro, admitió tambaleándose hacia los lados tras quitarse la lanza del pecho. Agradeció sinceramente el factor inferior que de algún modo tenía. Por Din, realmente mereciste tu ascenso, exclamó el vikingo, que parecía más abierto a mencionar al dios ahora que no luchaba contra una de sus versiones. Bueno, sin duda él mismo ha comprobado que así era, respondió bromeando Soliad. Entonces se acercó al cuerpo ya inexistente de la Esir y tomó lo único que seguía intacto, el escudo. Rápidamente, aprovechando que la pulsera no estaría recibiendo la señal suficiente para transmitirlo todo por culpa de la extraña caja, se guardó el escudo como trofeo de guerra. Total, si lo reclamaba se lo iban a dejar casi seguro, pero primero debería pasar por un tedioso proceso y mucho papeleo que no estaba de humor para soportar, de hecho, apenas podía soportar estar de pie sin quejarse del dolor que tenía en el pecho o más bien de lo que no tenía en este. Oye, ¿por qué te importaba tanto la caja?, preguntó Sakura. Al parecer, que ya lo informaran pronto, tiene que ver con alguna clase de organización que está recolectando armas poderosas, aunque, ¿por qué vinieron ustedes dos aquí? ¿Acaso ese tipo estaba buscando algún arma?, dijo Soliad. Los dos negaron con la cabeza y le pasaron por mensaje las circunstancias exactas de la misión. Parecía que Odín simplemente había ido a ese mundo a entrar en los lugares más acorazados. Zonas con núcleos de alimentación para flotas interestelares completas. También parecía que había luchado con muchos soldados de aquel lugar, incluyendo cantidades ingentes de naves, causando bajas, pero aquella situación aparentemente se le había complicado. El albino supuso que tras perder a Kainiel, siendo del mismo bando, Odín optó por no desplegar todo su poder para que no mandasen a ningún miembro de clase alta a por él, pero era incapaz de determinar el objetivo que lo habría llevado a aquella realidad tan peculiarmente bonita si debía dar su opinión, tanto que después de eso se aficionó al retrofuturismo como género, y armó toda una colección de maquetas que le llevaron a situaciones que darían para otro libro. Eso sí, tengo una pregunta, dijo con una redundancia sorprendente. ¿Ustedes por qué se quedaron tan preocupados al escuchar el nombre de Atreus?, añadió tras recordar ese detalle. Es el nombre de uno de los oponentes más temibles que el grupo vio hace unas décadas, dijo Targur. Un usuario de narrativa, añadió Sakura. De la narrativa de la armadura, especificó. Soliad entendió el peligro que alguien así representaba de inmediato. El guión, la narrativa, y otros conceptos eran interesantes de teorizar en los libros. Pero existían ciertas leyes o conceptos, muy complejos de explicar o racionalizar, que trataban a la realidad como si fuese una historia. Llamar a alguien usuario de narrativa, no era más que una manera de dejar claro que una persona tenía una ventaja equivalente a estar bendito por el autor de un cuento, o de una historia, en un ámbito determinado. Pocas cosas se comparaban a eso, exceptuando quizás algunas como la esencia divina, o el uso de la idea de lo imposible de la cual había escuchado tiempo atrás. Independientemente de todo lo demás, alguien capaz de usar una narrativa fuera de su universo de origen era un problema serio. De hecho, ni siquiera necesitó una explicación extra para entender las implicaciones sobre lo de las armaduras. Atreus debía tener habilidades como poder potenciarlas, repararlas, modificarlas y sobre todo usar cualquiera que se pusiera sobre su cuerpo, pues, aunque pueda parecer anti-intuitivo, no funcionan así la mayoría de las protecciones mágicas. No con todo el mundo. Entonces hay que entregar rápido esta caja para que la usen en su investigación, afirmó Soliad.
Los otros dos asintieron mientras se abrió un portal y llegaron a su destino al instante.